Hola, somos el equipo número 1 integrado por Lisette, Joana, Lisbeth, Luis, José y mi persona, Joana. Venimos a hablarles del paradigma cualitativo. Este es un tipo de estudio basado en el método científico que usa la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o formular preguntas de investigación en el proceso de la interpretación. En otras palabras, podemos decir que este ayuda a registrar características que no se pueden medir con números. En la vida, en el marketing, en los negocios, como en otras disciplinas también, es de gran utilidad, ya que nos puede ayudar, en el caso del marketing, a predecir ciertos eventos, el comportamiento del mercado, el, el determinado posicionamiento de una marca, para poder nosotros direccionar estrategias que nos ayuden a ser asertivos. Por otro lado, hablemos de las características del estudio cualitativo. Existen estudios de tipo holístico que se caracterizan por contextualizar y están orientados al caso. De estudio empírico, que es orientado al campo, hacen énfasis en la observación. El interpretativo es en donde se investigan, los investigadores se basan más que todo en la intuición. Y el empático, que atiende a los actores intencionalmente. Hay que tomar en cuenta características de atención al contexto. La experiencia humana se perfila y tiene un lugar en contextos particulares. Los contextos son naturales como segunda, no se construyen ni se modifican. Estos buscan en el mundo real todos los resultados. La experiencia se aborda de manera global u holística, como un todo. O sea que estos no ven separado, no ven separadas las cosas, sino como un todo. El yo como instrumento, el investigador constituye el instrumento principal, ¿verdad? Una de las características es el carácter imperativo, donde el investigador trata de justificar y elaborar el marco teórico según los hallazgos. Y la reflexividad, que nos dice que el investigador busca ser siempre reflexivo en todo momento. Objetivo de los estudios cualitativos. Descriptivos. Identificación de elementos y exploración de conexiones. Descripción de procesos, contextos, instituciones, sistemas y personas. Interpretativos. Comprensión del significado del texto o acción y descubrimiento de patrones. Desarrollar nuevos conceptos, reelaborar existentes, identificar problemas, refinar conocimientos, explicar y crear generalidades, clasificar y comprender complejidades. Contrastación teórica. Elaborar, contrastar o verificar postulados, generalidades y teorías. Evaluativas. Evaluar políticas e innovaciones. Ahora vamos a presentar la fenomenología. Su raíz disciplinaria es la filosofía. Su pregunta central es cuál es la estructura y esencia de la experiencia de este fenómeno para estas personas. Como objetivo tenemos lo que es conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, además de aprender el proceso de interpretación por el cual la gente define su mundo y actúa en consecuencia. Fases de la fenomenología. Estamos con la descripción, búsqueda de múltiples perspectivas, búsqueda de la esencia y estructura, constitución de la significación, suspensión de los juicios e interpretación. Etnografía. Su raíz disciplinaria se centra en la antropología. Como pregunta central tenemos que cuál es la estructura de este grupo de personas. Como objetivo es aprender el modo de vida de una sociedad o una unidad social determinada. Construir el esquema teórico que recoja y responda a las percepciones, acciones y normas de juicio de una unidad social. Estrategia de la investigación etnográfica. Hay que definir el foco de interés y los objetivos de estudio. Acordar el modelo o diseño de investigación a emplear y argumentar las razones de la decisión. Hacer un marco conceptual. Ubicar a los participantes sujetos de estudio, así como los escenarios y las prácticas que se deben observar. Clarificar sus papeles dentro de la investigación. Definir las estrategias para la recolección de datos y asumir los aportes del estudio, interpretaciones, conceptualizaciones o derivaciones prácticas. Teoría fundamentada.
Como objetivo es descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de suposiciones a priori de otras investigaciones o marcos teóricos existentes. Se debe elaborar su propia teoría. La diferencia con los otros métodos cualitativos es el énfasis por la generación de esta teoría. Es determinar el significado simbólico que tienen los artefactos, gestos y palabras de los grupos sociales y cómo interactúan. Estrategias de la teoría fundamentada. Consta de dos estrategias. Tenemos el método de la comparación constante, que consta de 4 etapas. Tenemos la comparación de los datos, integración de cada categoría con sus propiedades, se delimita la teoría para comenzar a desarrollarse y la saturación de los incidentes pertenecientes a cada categoría. Tenemos ahora lo que es el muestreo teórico. Aquí el investigador selecciona nuevos casos a estudio según el potencial para ayudar, para refinar o expandir los conceptos o teorías. Etnometodología. La raíz disciplinaria está en la sociología. Además, su pregunta central está en qué forma la gente le da sentido a sus actividades para comportarse dentro de un grupo social o de manera aceptable dentro de un grupo social. Como objetivo está estudiar los métodos o estrategias empleadas por estas personas para construir y dar sentido a sus prácticas sociales cotidianas, además de cómo los individuos adquieren las perspectivas culturales de sus sociedades. Proceso de la etnometodología. Empieza con una conversación que es organizada por ambas partes. Esta organización se presenta con los datos originales. La conversación se organiza secuencialmente y se modifica mediante ocurrencias. La conversación presenta un sistema de turnos, pero estos no son fijos, son variables. Las descripciones conversacionales deben contener o ser contextualmente específicas. Los datos deben recogerse directamente desde el origen. El énfasis es sobre la organización secuencial. La unidad para el análisis conversacional no debe ser la frase, sino más bien la palabra. Y por último, el interés central debe situarse sobre las orientaciones de los participantes. Continuando con los métodos de investigación cualitativa, vamos a hablar en la investigación-acción. Raíz disciplinaria de la psicología social, y se estudia y se colabora de manera activa en la resolución de un problema real a través del trabajo conjunto entre la investigación y los participantes. Destaca en las áreas como en la educación, mejorando y cambiando las prácticas docentes, psicología, donde mejora la eficiencia laboral, y la psicología comunitaria, donde aborda todo lo relacionado con los accesos de personas con discapacidad. Según Kemi y McTaggart, plantean 7 características donde destacan el proceso social, la participativa, la práctica y colaboradora, la emancipadora, la crítica, la reflexiva y la transformación de teoría y práctica. Posee un procedimiento donde planificamos el cambio, actuamos y observamos el proceso y consecuencias del cambio, reflexionamos sobre los procesos y sus consecuencias, planificamos de nuevo, actuamos y observamos otra vez y reflexionamos de nuevo. Otro de los métodos es la investigación evaluativa, donde diagnosticamos y pronosticamos un problema en marcha. Producimos un concepto valorativo acerca del funcionamiento y calidad de los resultados de una institución, comparando sus condiciones iniciales y sus objetivos con los logros alcanzados. Por supuesto que tenemos un procedimiento donde identificamos los objetivos generados por el programa, definimos las operaciones de los objetivos en términos observables, diseñar los instrumentos de observación y medición, clasificamos y jerarquizamos los objetivos, identificamos las situaciones en las cuales el logro de los objetivos puedan demostrarse, recolectamos la información sobre el desempeño y comparamos el desempeño con los objetivos planteados. Tenemos el método biográfico, donde su raíz disciplinaria indica la psicología social. Reconstruye una época o momento histórico de producción científica o tecnológica artística desde una perspectiva a través de las narrativas de los protagonistas o de los estudiosos. Las biografías recogen experiencias vividas de una persona. Fundamentalmente se realiza una elección de recuerdos, creencias y valores, interpretándola desde una cierta manera. Aquí encontramos un punto de inflexión, ya que los hitos permiten entender con mayor profundidad los contextos de una época o de una comunidad científica o cultural desde la perspectiva interpretativa de la persona involucrada. Por supuesto, también comprende unas etapas a desarrollar donde vamos a elaborar un planteamiento teórico del trabajo, disponer de toda la información necesaria, seleccionar el tipo de exploración analítica y presentar y publicar. Muchas gracias.
Mi nombre es José Moncada y les voy a hablar sobre el proceso de la investigación cualitativa. El centro de todo proceso de investigación cualitativa en cada una de sus fases siempre es acudir a la literatura existente o al marco de referencia sobre el fenómeno en estudio. Todo proceso de investigación, por supuesto, se genera precisamente con una idea que es acerca de las realidades. Al tener esa idea, se recurre a la literatura existente, al marco de referencia para ver qué hay al respecto, para ver cómo puedo abordar la problemática que estoy percibiendo en mi proceso investigativo. Se hace un planteamiento del problema siguiendo académicamente la sistematicidad con que se debe presentar, que si la descripción del problema, formulación, objetivos, la justificación e importancia. En esta parte es muy parecida, pero el discurso totalmente diferente a una investigación cuantitativa. Al tener esto ya listo, con apoyo de la literatura existente, selecciono una primera muestra que me va a permitir incorporarme, ir al campo de estudio, precisamente para poder corroborar parte de la información que he conseguido dentro del marco de referencia y ver cómo se mueve ese fenómeno, el cual yo estoy estudiando dentro de su contexto. Puedo hacer observaciones, entrevistas iniciales, anotaciones, hacer bitácora, en fin. Al tener ya lista esta primera parte, pues ya decido qué diseño es el que voy a aplicar precisamente para darle un sentido a esa investigación y obtener unos resultados en función del interés del investigador. ¿Cuáles son los posibles diseños? Teoría fundamentada, diseños etnográficos, metodológicos, narrativos, fenomenológicos, investigación-acción. Una de las cosas importantes de la investigación cualitativa que los métodos también cumplen función de diseño y se puede hacer combinaciones o complementariedad de métodos o de diseños dentro de la investigación cualitativa. Ya teniendo esto bien exacto, porque ya sé cuál es el diseño que voy a utilizar, pues ya defino cuál es mi muestra inicial de estudio y comienzo el acceso a ella. ¿Para qué? Precisamente para aplicar los instrumentos y la técnica necesaria y comienzo la recolección de la información. Al tenerla, por supuesto, viene lo que es el análisis de datos, lo interpreto y se elabora precisamente el reporte de esos resultados. Como pueden ver ustedes, las flechas siempre es bidireccional porque es un ir y venir en cada una de las fases, dependiendo de lo que yo encuentro. Si no estoy satisfecho, vuelvo otra vez a a la fase anterior y así voy retroalimentando la investigación, que no es tan sistemático como una investigación cuantitativa. Y una de las cosas importantes, toda y cada una de las fases siempre está apoyada por lo que es el marco de referencia. Ya para ir finalizando lo que es este paradigma cualitativo, veamos entonces esas técnicas para la recolección de datos, porque entendamos que lo que se busca con un estudio cualitativo es obtener datos que posteriormente se convertirá en información, bien sea de personas, información de seres vivos, información sobre comunidades, situaciones o de procesos en profundidad. Y lo importante aquí dice las propias formas de expresión de cada uno, es decir, que debemos estar inmersos en el ambiente para realmente analizar el comportamiento o lo que se vaya a estudiar. Y aquí vemos que hay 3 instrumentos dentro de la recolección de datos, porque hay que entender que el investigador también forma parte de estos instrumentos porque no solo analiza la información que se genera, sino que también está allí dentro inmerso en esa dinámica. Y bueno, se debería definir si se van a aplicar entrevistas o si se va a hacer un enfoque de grupos o un focus group. Veamos entonces entre cuál de estas 2 herramientas voy a definir mi técnica, pues dependiendo de lo que se desea buscar. Por ejemplo, en el enfoque de grupo, la idea pues es que se genere una dinámica más grupal, en donde haya un moderador, en donde se tengan como objetivos el colectar opiniones colectivas o construcciones grupales de significados o dinámicas sociales. Entonces este enfoque es completamente diferente al de las entrevistas, que se requieren más bien relatos individuales, en donde hay experiencias personales desde la profundidad en un tema específico. Y bueno, el tiempo de análisis también de esta información
diferente porque el tiempo del análisis del focus group es mucho más amplio porque es más información la que hay que analizar en contraste de lo que son las entrevistas. Las encuestas cualitativas son un método válido y confiable cuando se diseñan y se aplican de manera adecuada. La triangulación es una técnica que nos va a ayudar a comparar nuestros resultados con otros resultados de otras encuestas, de otros enfoques de grupo, de otros estudios, para poder verificar la consistencia de la información generada. Una encuesta tiene validez cuando realmente logra captar la realidad que se desea estudiar, y la confiabilidad se lo va a dar esa coherencia y esa consistencia en la información generada. Entonces, bueno, la idea es que se decidan por alguna de estas técnicas dependiendo del estudio que se desea realizar. Muchas gracias.